Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Esta lección que nos tocó ahí es la 3, dice completos en Él para anunciar su palabra. Completos en Cristo para que nosotros podamos anunciar la palabra de Cristo. Dice la Escritura, lo que vamos a leer es el capítulo 1 del versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 7. Es el pasaje que vamos a leer. Antes de iniciar a ver la lección en sí, es un poco difícil poder explicar estos pasajes sin tener el contexto histórico del por qué Pablo está diciendo estas cosas, de por qué está escribiendo esto. Si nosotros viéramos solamente la escritura como tal, así el pasaje, diríamos, no, pues está bien, sí, se entiende, y pasamos a lo que sigue. Pero todo en la escritura tiene un porqué y un para qué. Tiene una razón de ser lo que Pablo escribe, lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estos pasajes. Y es que en Colosas había un problema muy difícil, muy grave en la iglesia. Se habían metido 3 tipos de corrientes que estaban afectando ya a la iglesia. Uno era el judaísmo, el segundo era el gnosticismo y el tercero era una serie de mezclas de cosas que nada tenían que ver ni con el judaísmo ni con la filosofía, eran otras cosas que mezclaban todo esto y adoraban, venía hacia la adoración a los ángeles. Así es de que cuando vemos todo esto en el contexto, ¿por qué Pablo, aun cuando no los conocía, no tenía una plática con ellos, no lo conocían de vista? Pablo sí los conocía como alguien que sembraba iglesias, como alguien que en esas iglesias se había misiones que salían. Pablo sabía qué era lo que realmente necesitaban. Pablo no era con la misión de ir y vamos a hacer esto, vamos a hacer actividades. Pablo, lo que él tenía en su corazón era la preocupación nítida de que crecieran espiritualmente. Era la vida espiritual de aquellos que estaban en las misiones, vamos a llamarle, en las iglesias que se habían conformado con aquellos que habían salido, que él había preparado. Y esto es el fondo de lo que estamos viendo en Colosenses, la preocupación de Pablo porque las personas, los hermanos que estaban en Colosas, pudieran tener un conocimiento un conocimiento completo, pleno de Jesucristo, para que sus vidas delante de Dios fueran irreprensibles. Ese es un punto importante. Así es de que, bueno, antes de que iniciemos esto, vamos a orar. Les invito a orar, ¿sí? Amado Señor, te queremos pedir en esta hora que tú nos ayudes a leer este pasaje, Señor, que no es un relleno de lo demás que va a decir Pablo o de lo que ya ha dicho, Señor. Es una parte importante también, Señor, de la preocupación de Pablo, Señor. Eso que tú pusiste, el anhelo en su corazón de servirte, el anhelo en su corazón de hacer las cosas para tu honra y gloria, el anhelo, Señor, como él decía, de aún desgastarse, de aún ser como una libación derramada para tu honra y gloria. Dios, gracias por tu palabra, gracias por hombres así que se preocupan de la grey, Señor, se preocupan por la vida espiritual de cada uno de los congregantes. Dios, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones al leer tu palabra, al meditar en ella. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces. Pablo, un vuelo rápido a lo que ha dicho Pablo, habla a los hermanos en Colosas, envía una carta, hace una salutación, e inmediatamente les dice que él ha estado orando a Dios porque ellos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Crezcan en un conocerle a Dios, en una intimidad con Dios, en un tener algo allí con Dios. Versículo 9 dice que Él quiere que sean llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios.
Y dicen toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba diciéndoles, yo quiero que ustedes crezcan en conocer de Dios. Quiero que crezcan en sabiduría, sean sabios en la sabiduría de Dios. Que sean inteligentes en la inteligencia de Dios. Y luego dice que ¿por qué? ¿Por qué quiere esto? Dice, para que ustedes caminen como es digno de esa dignidad que Dios les ha dado. Sigue hablando más cosas para que sus vidas sean de gratitud para con Dios. Ellos den gracias a Dios, versículo 12. Y luego les habla y les empieza a decir, versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y cuando habla imagen, la palabra en el griego quiere decir una imagen de algo que ya está, de algo que es real, una semejanza de algo, no una imagen que alguien se imaginó, que pensó que podría ser, no, de algo que es real. Aquí lo tengo, es una imagen de algo real, ¿sí? Como una fotografía pudiera ser algo semejante de una persona, pero no es tan real, es una fotografía. La palabra imagen aquí habla de algo todavía en el griego más intenso. Y cuando habla de Jesús, dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No que haya sido el primero en ser creado, no es que haya sido el primero en que de todos los hombres Él fue creado. No fue así. Pablo más adelante nos va a decir, el escritor de Hebreos, que Dios, el mismo Dios, hizo un cuerpo para Él habitarlo y venir a salvarnos a nosotros. Y dice que desde antes, Pedro dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba puesta nuestra salvación. Si pudiéramos ver la escritura en ese aspecto, Jesús es, desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba dispuesto a venir aquí. Un cuerpo puesto para Él. No que haya sido creado como un ser humano, como una parte de la creación. No, Jesús, nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Pablo va a hablar estas cosas? ¿Por qué Pablo del versículo 15 hasta el versículo 23, Pablo les va a explicar todas estas cosas? Porque había una corriente que decía, judíos que se habían metido en Colosas, que estaban dando ideas ahí, tienen que guardar la ley, porque Dios es el que ha creado todas las cosas, Dios es el que nos ha dado la Torá o la ley, y nosotros tenemos que guardar la ley, los días de reposo, las lunas nuevas, las de cada mes, las de cada año, las fiestas. La ley es el todo, y si no cumples la ley, no vas a ser un cristiano completo. Eso es lo que decían los judíos. Por otro lado, había otro grupo de gente que decía, no, espérate, los gnósticos, no. Mira, de Dios se desprenden eones como haces de luz, ¡fum! Salen. Y de uno de esos eones se desprenden otros. Y de esos, algunos que se van desprendiendo son ángeles, ¿sí? Pero de entre esos que se desprenden, esos eones, uno es Jesús. Y Jesús es un hombre que vino, vivió, habitó, y el Espíritu de Dios vino a Él cuando se bautizó, y cuando estuvo en la cruz se alejó de Él y ahí lo dejó, era un hombre común. Eso decían los gnósticos. Y entonces, con toda su filosofía, hay una mezcla de filosofía oriental y otras cosas, entonces la iglesia de Colosas se encontraba con todo esto alrededor. Y algunos, a falta del conocimiento de la palabra de Dios, decían, sí, puede ser, sí es cierto, la ley, los judíos muestran la ley, Jesús vivió bajo la ley, tenemos la ley. Y entonces ellos tenían en su mente eso, y luego venían los gnósticos y decían, bueno, pero es que, ¿y cómo es de Dios? ¿Cómo? Y Dios realmente cómo es, hay eones que se separan de Dios, y Dios hace los ángeles y Jesús es un eón y todo eso. Y luego vinieron otros. Estos otros, perdón, ahorita se me fue el nombre, lo tengo acá y ya no lo anoté. Estos otros, ahorita les digo, este otro grupo, ¿sí? Eran
gente que había conocido de Dios, de Cristo. Era gente que había escuchado de la palabra de Dios. Y estos hombres, ¿sí?, hicieron grupos en donde dijeron, no podemos vivir así. No podemos mezclarnos con el mundo. Estos tenían una filosofía helenística, ¿sí?, el estoicismo y otras cosas. No podemos mezclarnos con el mundo y nosotros lo que vamos a hacer es separarnos de todos, porque es pecado todo lo que vive la humanidad. Así es de que ellos se separaron del grupo, de todos los grupos, y se fueron a vivir a monasterios, a grupos allí apartados, solos, ermitaños, y allí es como vivían. Y estas tres ideas eran las que reinaban en Colosas. Por eso más adelante Pablo va a decir, si ustedes están poniendo sobre ustedes castigar la carne, castigar los apetitos de la carne, está bien, pero no edifican nada su alma, su corazón delante de Dios. No funciona así. Así es de que en todas estas cosas que estaban allí en derredor, los colosenses no entendían muchas cosas por falta del estudio de la palabra de Dios. Hermanos, todas las cosas que estamos viendo aquí en Colosas son las que actualmente estamos viviendo. La ley, hay que cumplir la ley, porque si no, no estás haciendo bien las cosas delante de Dios. El judaísmo, que ahora se ha metido en algunas iglesias. Las famosas raíces hebreas, que hoy se está trabajando, que están haciendo muchos. Ahí está lo que está diciendo Pablo, lo que Pablo está atacando. Los eones que salen y se hacen Jesucristo y son ángeles y todo esto hay que darles honra. Ahí están los mormones. Los mormones dicen que de Dios se desprenden eones, y uno de esos eones es Jesús, y otro eón de esos que salen de Dios es Satanás, y que Satanás y Jesús son hermanos. ¡Wow! Si no sabía, hay que leer acerca de la filosofía y de la doctrina de los mormones, ¿sí? Y luego vienen otros que dicen que hay que separarse del cuerpo, hay que separarse de todos, hay que vivir, hay que lastimarse el cuerpo, como tenía Lutero también, hay que golpearse, hay que flagelarse, porque hay que castigar el cuerpo para poder estar bien delante de Dios. Y ahí está el catolicismo y otros muchos grupos que tienen estas ideas. Hermanos, todo esto que había en Colosas, hoy lo estamos viviendo también en estos tiempos. ¿Qué requerimos al igual que los colosenses? Leer la palabra de Dios, depender de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos, no entendemos la palabra de Dios, es bien fácil que caigamos en ideas y nos vayamos deslizando a pensar que este lugar es importante, que este edificio es santo y aquí tenemos que reverenciar, y todo el edificio no es lo importante. La Escritura dice que Dios no habita en edificios hechos con manos de hombre, Él habita en nuestros corazones. Dice que no, es que es más importante cómo te vistes, qué traes encima. Dios lo que está viendo es tu corazón. Juan el Bautista solo tenía una vestidura y un cinto de piel con el cual se amarraba, era toda su posesión. ¿Qué veía Dios en Juan el Bautista? Su corazón, su obediencia, su amor. Hermanos, no es lo que traigamos puesto, no es a dónde vamos, no es lo que tenemos, es quién habita en nuestro corazón, quién vive en nuestro corazón, con quién nuestra vida tiene una comunión y reluce la habitación de Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo les va a decir inmediatamente en el versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 7. Y les dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algunas cosas importantes aquí. Vamos a separar este versículo en algunas partes. Primero, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Cuando alguien ama a sus hijos, cuando alguien de verdad ama a sus hijos, no le importa el sufrimiento, no le importa sacrificar lo que tiene.
Hay personas que sacrifican mucho en su vida para ver a sus hijos salir adelante. Sacrifican sus hobbies, sacrifican sus pasatiempos, porque dicen, ¿sabes qué? Desde que tengo a mi hijo, ya lo mío, mi juventud, mi tiempo ya acabó. Ahora mi vida es para mis hijos. Y sacrifica todo, pero no lo ve como un sacrificio. Es un sacrificio porque lo está quitando aquello que le gusta para que sus hijos estén bien. Y entonces dice, hay un gozo verdadero. Pablo dice, yo me sacrifico por ustedes con mucho gozo, con mucha alegría por Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Y dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No está diciendo Pablo con esto que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz no haya sido completo. No. Está diciendo que aquí en la tierra, mientras estamos nosotros, habrá hombres y mujeres que Dios ha puesto para que sus vidas sean un verdadero sacrificio en lo que falta de la iglesia hasta que se cumpla y esté completa la iglesia. Hace unos días vinieron a una iglesia de acá de la región unos hermanos que son, están trabajando en Medio Oriente, junto con otros mexicanos que están trabajando también en Medio Oriente. Son misioneros y tienen años allí. Y les pregunta, oye, ¿y tú no extrañas tu casa, no extrañas tu familia? Dice, mis hijos, hemos trabajado con ellos para que trabajen con nosotros y también son misioneros. Hemos desgastado nuestra vida, nos estaban diciendo así, no tan abierto, hemos desgastado nuestra vida porque queremos ofrendársela al Señor, la nuestra y la de nuestra familia. Y uno ve esas familias fuertes, animadas, trabajando con el Señor, haciendo sufrimiento, muchas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque aman a la iglesia. Porque aman a los que se están convirtiendo. Y uno piensa, debes de tener allá miles, cientos, una iglesia con 100, 200. No, tenemos una iglesia con 10, con 15 y otra con otros 8 en otro lado. ¿Y por eso te estás desgastando? Sí. Porque valen la sangre de Cristo, porque valen la vida de Cristo. Y uno se pregunta a sí mismo, ¿por cuántos te estás desgastando? ¿Por cuántos te estás sacrificando? Y dices, de verdad mi vida vale, Señor, porque estoy dándola. Mis hijos están creciendo, conocen de ti, están caminando en las cosas, los traigo conmigo y caminan conmigo en las cosas tuyas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pablo le dice a los colosenses, en mi vida estoy dando lo que falta de cumplirse en Cristo aquí en la tierra. Si recordamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra, podríamos entender perfectamente este versículo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, falta mucho para llegar al número que Dios quiere. Falta mucho para que un día venga el Señor y nos lleve a su presencia. Y en ese punto es en donde Pablo está diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. En Romanos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Versículo 25, de la cual, y aquí viene algo, hermanos, para todos nosotros. Pablo lo está reclamando porque el Señor Jesús lo escogió para eso, pero a nosotros también nos ha escogido a cada uno en una función específica para nuestra vida. No nacimos nada más así, es que papá y mamá tuvieron un amorío antes de casarse y pues ya naciste, ¿no? O estaban casados y ni sabían, ¡pum!, y ya llegaste. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Un bendito propósito para nuestras vidas. Y Pablo dice aquí, de la cual, de esta situación que estoy viviendo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. Dios me dio algo para hacer algo para ustedes. Queridos hermanos y hermanas, somos padres, algunos ya somos abuelos, otros son hijos, pero todos tenemos una función de bendición a nuestras vidas.
Todos tenemos una bendita función de bendición a todos los que nos rodean. Y Pablo dice, yo fui escogido. Dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que Dios ha puesto para que vayan al frente, para que sus vidas sean un sacrificio para la gloria de Dios, para que sus vidas sean derramadas para la gloria de Dios. Y muchos de nosotros Dios nos ha escogido y a veces nos la pasamos sentados allí en un lugar. Nos la pasamos en casa esperando a que nos llamen. Nos la pasamos en casa a ver si me invitan, a ver si me da tiempo. Dios tiene una función para cada uno de nosotros. A Pablo, el Señor lo había llamado de una forma muy fuerte. Y a veces nos suceden cosas en la vida en las que Dios nos está llamando y nosotros no queremos hacer caso. Esas circunstancias difíciles que te doblan, esas circunstancias difíciles que te hacen llorar, esas circunstancias difíciles que te quiebran y te hacen que te angusties, Dios te está llamando a que limpies tu vida para que le sirvas de una forma mejor cada día. No son cosas fortuitas, no son cosas que están pasando allí feas. Dios te está llamando a quebrantarte, a pulirte, a hacer algo en tu vida. Quizás es tu orgullo, quizás es tu arrogancia, quizás es tu desdén, quizás son tantas cosas que Dios dice, yo quiero quitar eso. Vea usted con calma en casa el versículo capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Y analícelo. ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Qué quieres de mi vida para ti? ¿Quieres quemar mi vida para ti, Señor? Como incienso, como algo grato delante de ti, Señor. ¿Quieres que de mí salga, que truene como el incienso allí en el fuego que truena? Y que, Señor, sean mis oraciones de gratitud para ti. Porque dice la palabra que lo único que hoy está en el cielo es el altar de las oraciones, de donde un día los ángeles, en Apocalipsis marca, meterán el incensario, sacarán de allí, meterán en el incensario de las oraciones de los santos y será arrojada a la tierra para juicio. Es lo único que hay hoy día. El altar del sacrificio ya no está. Hoy está los panes, la mesa de los panes ya no están. El candelero, Apocalipsis dice que ahí está, tiene una función. Pero lo único que está para nosotros es el altar de las oraciones. Señor, quiero que mi vida se rompa, se quiebre. Dice Pablo, quiero ser como una libación para ti, mi vida. Y dice aquí Pablo, entonces, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Qué tremendas cosas. Pablo había sido preparado años en la palabra de Dios. Pablo era casi un rabino en las cosas de Dios, en su fe como judío. Pablo conocía muy bien la palabra de Dios. Sin embargo, en Filipenses dice, todo esto que yo tenía, mi orgullo de ser nacionalista judío, de ser hebreo, de ser fariseo, todo esto no me sirve, es basura. No la palabra, no el conocimiento, todo eso que lo ensoberbecía, cuánto conozco, cuántos años de conocer de Dios, no, eso no me sirve. Y lo tiro y lo tengo por basura, dice, con tal de alcanzar el conocer a Cristo. ¡Wow! Hermano, nosotros llevamos, los gentiles que somos nosotros, meses, si sumamos el tiempo que leemos la Biblia en casa, algunos aún con años apenas llevan unos 2 meses leyendo la Biblia. Otros quizás se alcancen un año sumando todos los días que leen la Biblia y sumando las horas, a lo mejor alcancen un año y creemos que ya somos maestros para enseñar de la palabra de Dios. Creemos que ya dominamos la palabra de Dios. Algo que tenemos en la iglesia y que Dios ha dado es su Espíritu Santo y la gracia de darnos dones. Porque si no fuera por eso no podríamos entender la palabra de Dios en la enseñanza, en el amor, en la misericordia, en la fe, en todo esto. Dios nos ha dado dones. Así es de que, hermanos, si los judíos
dedican gran parte de su vida a leer la palabra de Dios, y nosotros medio nos hacemos allí un mollete embarrado de frijolitos, o nos hacemos un pan tostado embarrado de mantequilla de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo podemos enseñar de la palabra de Dios? Pablo dice en este pasaje que él está enseñando cumplidamente, anunciando la palabra de Dios. Hermano, ¿qué estás haciendo tú cumplidamente delante de Dios con la palabra de Dios? Cumplidamente, la palabra habla de lo que te han puesto, lo que te han dicho, lo estás haciendo tal cual. Cumplidamente le estás obedeciendo a Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano, hermana? Esto no es regaño, es una reflexión. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? El enemigo de nuestras mentes en Colosas les estaba metiendo ideas, ¿sí? Les estaba diciendo, mira, haz esto, haz aquello, no es cierto, esto es así, tienes que cumplir la ley, aléjate de los malos, vete allí tú solito, ¿sí? Y entonces, lo mismo sucede hoy día. Yo no voy porque son así, yo no hago esto porque son así. No, estos son bien feas gentes. No, lo mismo está pasando el día de hoy. Lo mismo está pasando el día de hoy. Y Satanás está ganando terreno sobre las vidas de muchos cristianos. Enfriados, apagados, no le echan ganas, critican, juzgan, pero no se ven delante del Señor, que Dios nos ha dado la bendición de llevar el evangelio a vidas de otros, a ser bendición para otros, a edificar sus vidas. Y ese es el punto que nosotros, si no lo entendemos, no vas a sufrir. Hermano, tengo que sufrir, dice Pablo. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir. Y el Señor Jesús nos dice, el discípulo no es mayor que el maestro. Si a mí me llamaron hijo de Belcebú, ¿qué no van a decir de ti? Si a mí me rechazaron, ¿qué no van a decir de ti? ¿Qué hizo Jesús? ¿Algo malo? Pablo, podemos leer allá en Hechos 16, ¿sí? Cuando llega ya a Filipos, hizo algo malo, no, y lo golpearon, le sacaron sangre, le dieron una variza, pero tremenda, y él termina orando, alabando a Dios, cantando, y por eso se convierte en un carcelero. Eso es lo que nos espera, sí. Cuando tú hagas lo bueno, cuando hagas lo justo delante de Dios, ¿te van a tratar así? Sí. ¿Sabes quiénes más? Tus amigos. Porque a veces los amigos no entienden lo que tú quieres y quieren que corras con ellos, aun cuando son hijos de Dios, cuando son nuestros amados hermanos, no pueden entenderlo porque no entregan sus vidas de lleno a conocer de la palabra de Dios. Toman una barnizada y se la llevan. No funciona así. Pablo dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego va a decir, y aquí viene otro punto bien tremendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y entonces quizás pudieran pensar los colosenses, mira, es algo misterioso. A la palabra de esos que pensaban en alejarse eran los esenios. Judíos, gnósticos y esenios, 3 corrientes. Así es de que, mira, ahí hay un misterio. Pablo está hablando de algo misterioso. No, pero no es algo misterioso esotérico, nada de eso. Es un misterio que está en la palabra de Dios, un misterio que estaba oculto. ¿Cuál era ese misterio oculto de Pablo para con nosotros, la iglesia? Que los gentiles y los judíos serían uno solo en el Mesías, en Jesús, en Cristo. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Permítame. No. Dice Pablo, permítame un momento, de favor, porque me estoy perdiendo aquí. Perdón, es capítulo 3, dice Pablo, 3:1.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. A Pablo le fue declarado este misterio. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiero aclarar, la palabra misterio en el griego quiere decir algo que está tapado u oculto. Y revelado o desvelado quiere decir que se le ha quitado el velo que lo estaba tapando. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. De lo cual, versículo 6, ¿cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí nada más. Pablo está diciendo que ese misterio que no se entendía en la Escritura, estaba oculto, es que los gentiles y los judíos serían un solo pueblo, llamado la iglesia del Mesías, la iglesia de Cristo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. ¿Por qué menciona esto? Porque los judaizantes estaban diciendo, no, si cumples la ley, si haces las fiestas del sábado, si guardas el sábado, si haces el sábado de cada mes, si haces el de cada año, las lunas nuevas, todo esto, eres un judío, estás bien, vas a estar bien con Dios. Dice Pablo, no, el misterio judío, el misterio que está en las Escrituras y que ha sido revelado es que la iglesia está formada de gentiles y judíos. Y eso le estaba dando a los colosenses paz. La palabra nos da paz. ¿Por qué muchos están buscando cumplir la ley? Y vamos a hacer el sábado, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Porque no tienen paz en sus corazones. No conocen a Jesús de verdad. No hay plenitud de Jesús en sus corazones. ¿Y cómo puedes tener plenitud de Jesús en tu corazón? Conociéndolo. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. ¿Cómo? Por medio de una relación íntima con Él. Cuando tú tienes una relación con Jesús, eres pleno en Jesús. No necesitas nada más. Tienes a Jesús. Cuando tú no tienes plenitud, algo más hay que echarle para que se llene. Es como un vaso al que le falta agua. No está pleno, no está lleno, hay que echarle más. Échale refresco, café, leche, échale piedra si quieres hasta que esté lleno, hasta que se tire. Tu vida, si no está llena de Jesús, le vas a querer meter más y más cosas como los colosenses. Y Pablo escribe esto porque le preocupa la circunstancia de los colosenses, su vida espiritual, su relación con Dios. Hermano, que lo que nos mueva a hablarle a otros no sea, pórtate bien, haz esto bien. No, te voy a enseñar quién es Jesús. Mira, ven, vamos a abrir la Biblia, te enseño quién es Jesús. No les enseñemos moral a las personas, no les enseñemos civismo, enseñémosle la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a enseñar si no la conozco? ¿Cómo la voy a enseñar si no la leo? Yo me gozo en lo personal. Aquí en la iglesia hay hermanos, hermanas, estoy viendo algunos y algunas, que con la palabra de Dios llegan y mira, te voy a enseñar, pum, 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 y mira, la palabra dice, qué maravilla es eso, uno se goza en ver hermanos y hermanas así. Pero qué triste que hay hermanos que dices, ayer tuvimos una reunión de varones. Varón, ¿por qué no eres el sacerdote de tu casa? ¿Qué te ha faltado? Y algunos dicen, conocimiento. Y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo te va a faltar conocimiento en la iglesia, en esta iglesia en especial? Desde que se fundó hasta el día de hoy, lo que hemos estado poniendo es conocimiento de la palabra. Hermano, si tú no, hermana, si tú tienes falta de conocimiento, pídesele al Señor, pero ven, nútrete con lo que estudiamos aquí en la palabra. Tenemos la femenil cada 15 días, el grupo en vez de crecer decrece. Tenemos una varonil, vinieron solamente 30, somos ¿cuántos varones en la iglesia? Hermanos, ese es un problema que tenemos en la iglesia. Y no solo esta, en todas las iglesias.
Y no estoy ventaneando a nadie, claro. Pablo se estaba preocupando de esa circunstancia allí con los gentiles, con los de Colosas, y sigue escribiendo. Este es el misterio, ¿sí?, que ha manifestado el Señor a sus santos. Dice, y luego fíjese qué hermoso 27, cuéntese usted ahí, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dios quiso dar a conocer esta riqueza de la gloria a nosotros. ¿Cuánto conoces, querido hermano, querida hermana, de la palabra de Dios que te trae paz a tu corazón? En los momentos de aflicción, en los momentos más difíciles, puedes leerla o hacer memoria, meditar y decir, Dios, de verdad, gracias, gracias. Esto que me está pasando, tú tienes control, Señor. A veces decimos, esta prueba que estamos pasando, cuando nos metemos en problemas económicos decimos, ay, esta prueba de que están viniendo a cobrarte, de que te están viniendo a decir que ya tienes que pagar, que ya te llegaron las facturas, que ya te llegó el recibo del banco, la luz, todo, y no tienes que pagar porque hiciste malas inversiones, malas decisiones, y dices, esta prueba, bueno, vamos a decir que aún eso que son consecuencias de tus malas decisiones, aún Dios está permitiendo que tú tengas fe y que te reconsideres tu vida delante de Él y te saca adelante. Y Dios es maravilloso y nos muestra cosas. Cuánto más cuando llegas a la palabra y te dice, mira, tú eres parte de mí por medio de Jesús. Eso que no entienden los judíos y que siguen diciendo que el Mesías no ha llegado, tú eres parte de mí por medio de Jesús, es real. Y tú dices, Dios, gracias, adelante, gracias, Señor. Y caminas con Jesús. No importa que se burlen, no importa que todo esté en contra, no importa nada, tú caminas con Jesús. Es lo que estaba haciendo Pablo. Y dice, ustedes tienen esta gloria maravillosa. Y entonces dice, el misterio que había estado oculto, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y luego dice Pablo, a quien anunciamos nosotros, Pablo, los que iban con él, Timoteo, todos ellos, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tres cosas importantes: anunciamos, proclamamos el Evangelio, le hablamos a otros de estas cosas. Ya se me olvidó la fecha en que estoy, ya estamos en el mes de abril, próximos ya pocos días para mayo, ya avanzamos todo este tiempo, hermanos, queridos y amados. ¿A cuántos les has anunciado el Evangelio en estos días? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. ¿A cuántas personas te has parado y les has explicado estas buenas nuevas de salvación? Pablo dice, a quienes anunciamos, y nos pone que nosotros somos parte con él en este ministerio. ¿A cuántos les has anunciado? Es que no sé cómo. ¿Cómo? Es que ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo? Es que no tengo tiempo. Tengo que pararme y explicar, y yo ando a prisa, también tengo que hacer también. ¿Cómo? A quienes anunciamos. Segundo punto, estamos en el versículo 28, amonestando a todo hombre. ¿Qué amonestas? Cuando hay partidos de fútbol, que es lo que más me viene ahorita a la mente, un partido de fútbol en diferentes deportes, pero fútbol, y alguien hace algo que va contra las reglas, viene el árbitro y lo amonesta, no le expulsa, le dice, hey, párate. Y para la jugada y regresan y no lo expulsa, lo amonesta. Hay una amonestación. Pablo no está diciendo, vamos a expulsarlos, vamos a quitarlos, dice, amonestando, amonesto a todo hombre. A todo hombre allá afuera, voy a ir a ver allá afuera, oye, ¿por qué te portas mal? Oye, ¿por qué estás haciendo? No, cuando habla de esto,
habla de la palabra primeramente a la iglesia y también a cuando predicamos del Evangelio, hablar con honestidad. Y cuando hablas con honestidad del Evangelio, claro que vas a amonestar la vida que está viviendo aquella persona sin Cristo. No le vas a decir, eres un pecador, ya lo sabe. Lo que tú le puedes amonestar es cómo puedes vivir así sin Dios en tu vida, cuando Cristo quiere habitar en tu corazón, cuando Cristo te quiere dar paz, cuando Cristo quiere poner todo en orden en tu vida. ¿Por qué lo desprecias? Eso es una amonestación. Muchos piensan que amonestar es que eres un borracho, eres irresponsable, andas haciendo. No, eso es crítica. Amonestar es entrar a la persona y mostrarle qué es lo que se está perdiendo, qué es lo que está haciendo mal. Oye, Jesús quiere salvarte. Oye, Jesús te ama. Oye, Jesús quiere darte libertad en tu corazón. Eso es amonestar. Eso es llevarlo al Señor. Y Pablo dice, por eso en la Escritura, versículo 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre, y luego dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Quiero que vea, por favor, primero a los Corintios, capítulo, perdón porque ya no lo puse bien, pero ayúdeme por favor, Romanos capítulo 16, versículo 25, 27, Romanos 16. Dice la palabra, pero que ha sido dice 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Ahí hay parte de la sabiduría que Pablo está hablando. La otra, por favor, veamos capítulo 3 de Santiago, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Y Santiago nos va a hablar, muy importante, sabiduría. Hermano, no es lo que tú vas a regañar a las personas, es con el entendimiento de lo que Dios nos da por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, cuando tienes una comunión con Él, cuando eres humilde delante de Él, cuando confesamos nuestro pecado y caminamos en arrepentimiento. Dice 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Lo voy a ir parafraseando. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Cuando tú eres orgulloso y mire, para que entendamos esta palabra, mansedumbre, lo contrario a mansedumbre. Se lo dejo a ustedes, ¿sí? Agarran un potro salvaje, lo podemos ver, ¿sí? O un toro ahí que nunca lo han agarrado, lo amarra uno, lo amarra otro del cuello y lo jalan y se tironea y se pone y nadie lo puede domar. Eso no es mansedumbre, eso es todo lo contrario. ¿Cómo es tu vida? ¿Quién te puede domar? Yo hago lo que quiero, como quiero, para donde quiero y vivo porque así soy yo. Oye, pero conoces de Jesús, ya tienes 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, pero yo así soy. Y así me voy a morir. Entonces, ¿dónde está Cristo? Mansedumbre es cuando todo eso que traes allí, ya lo bajaste y te dejas guiar tranquilamente. Y vas atrás del que va delante de ti. Eso se llama mansedumbre. Hay animalitos que todavía los traen a los caballitos o algún animalito los traen con una cuerda y ahí viene atrás, pero hay otros que les quitan todo y camina la persona, el dueño, y atrás va el animalito, tranquilo, tranquilito, mansedumbre. Lo pongo como ese ejemplo, porque la palabra aquí dice que nosotros mostraríamos en nuestra sabiduría, en nuestra conducta con sabia mansedumbre. 14. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra ¿quién?
contra la verdad. Ah, pero es que yo, es que tú, es que así, es que asá, es que fue, es que a él, es que ella. No culpes a nadie. La verdad será la verdad y siempre nos va a acusar, hermano. Y por esto pasamos todos. No hay un cristiano que no pase por esto. Todos pasamos por esto. Y nos defendemos. Y no, pero es que yo no tuve la culpa, pero es que aquel, es que ella dijo, es que él dijo, es que así, es que... Hasta que nosotros reconocemos delante de Dios que estamos mal. Y Dios entonces lo que hace, nos baja. Dice que antes de la caída es la altivez de los ojos. ¿Y qué hace el Señor? Nos baja. Y ya cuando estás abajo dice, ahora sí, vente al lugar que tienes que estar. Antes no. Nabucodonosor es un ejemplo de él. Nabucodonosor, un rey, dice que en la estatua que vio Daniel era la cabeza de oro, como él ningún otro. Pero un día Nabucodonosor, paseándose en la ciudad, los famosos jardines colgantes de Babilonia, todo lo que vio, su imperio, dijo, esto yo lo he logrado. Y de inmediato Nabucodonosor, 7 años, quedó como ido, como loco. Dice la escritura, le creció el pelo como las aves, como plumas de aves, y quedó allí entre el rocío del campo viviendo. Las uñas como garras de águila, y 7 años estuvo Nabucodonosor en su locura. Hasta que volvió en sí y dijo, el único Dios verdadero sea la gloria y la honra. Él pone y quita reyes. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo restauró a su lugar. La locura de nuestro orgullo, la locura de nuestra vanidad, de nuestra arrogancia, hace que Dios nos baje como a Nabucodonosor, porque no es bueno que estemos haciendo cosas buenas para la gloria de Dios con una arrogancia en nuestras vidas. No es correcto. Dios es maravilloso, hermano, hermana. A los varones en especial. Dios nos ha puesto en un punto maravilloso de ser cuidadores de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de todo. Cuando tú no cumples esto, ten cuidado. Dios te quiere en un lugar alto, pero para pulirte te va a tronar, te va a doblar hasta que entiendas que tienes que estar en ese lugar y lo hagas bien. Triste porque algunos se van, nunca lo entendieron, pero un día lo va a enseñar el Señor, y ahí va a haber lágrimas. Dios, ¿por qué no lo entendí? Porque fuiste arrogante, no fuiste humilde. Pero ven, aquí estamos bien, pero Señor, y mi familia, y el nombre, y todo, y va a decir el Señor allá en el cielo, aquí estás conmigo, ya olvídate de eso. Por eso dice que Él va a enjugar toda lágrima. ¿Cree que es por lo que nos han hecho? No, muchas cosas por las que hicimos, la gran cantidad, y por las que no hicimos. Ese es el problema. Por eso Pablo nos insta al escribir esto. Seguimos leyendo de la sabiduría con Santiago y dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es como, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin cosas inciertas en tu corazón ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, ¿qué dice? La paz. Hermano, Pablo era un hombre que nos podía dar ejemplo de estas cosas. Y Pablo dice en su palabra, y muchos decimos, sigue al Señor, imita al Señor, no me veas a mí, Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y algunos dicen, pero era Pablo. Oye, Pablo tenía el Espíritu Santo, ¿tú no lo tienes? Pablo no tenía los escritos que tenemos, él los estaba haciendo y muchos los estaban haciendo, y nosotros tenemos la palabra que te impide vivir con Dios así. ¿Sabe qué nos impide? El orgullo. Ya sé, ya conozco. Ya lo leí. Sí, voy a leer otra cosa. Ese es un problema.
Sigue diciendo, regresamos a Colosenses, ¿sí? Y dice, a quienes anunciamos, versículo 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No puedes presentar a nadie perfecto delante de Dios si no le has presentado a Jesucristo, si no ha creído en Jesucristo. Si tu vida de enseñanza, si estás enseñando a niños, estás enseñando a mujeres, a hermanos, a todo en tu casa, si tú no te has encargado de presentar a Jesús, no estás haciendo el trabajo que debes de hacer como cristiano. Debes de presentar a Jesús. Y dice Pablo, y he presentado a Jesús y a este crucificado. ¿Qué significa? Que tenemos que presentar siempre que todo lo que tenemos lo tenemos por base en el sacrificio de Jesucristo. Seguimos, versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Jesús, la cual actúa poderosamente en mí. Querido hermano, hermana, este versículo nos debiera de constreñir el corazón. Es que no puedo, hermano, es que no me sale, es que me cuesta trabajo. Mire lo que dice. Según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Se lo sabe? Vamos a leer. Dice, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, no la va a terminar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesús venga va a estar perfeccionada. Para eso, hermano, quiere decir que el Señor Jesús es el que hace las cosas. Versículo 13, 2:13, ahí mismo en Filipenses. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios tiene buena voluntad para sus hijos, para nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo, hermano? Pablo dice entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 29, para lo cual también trabajo. Tú y yo debemos de trabajar, compartir, luchando según la potencia de Cristo, no luchando contra los hombres, porque en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y Santiago dice que la mayor lucha que tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestras concupiscencias o pasiones desordenadas en contra de Dios. Y dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, de Jesús, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando tú dejas que Jesús viva en ti, entonces vas a poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ya vio como si se lo sabe. Bien bonito. Ahí está. ¿Qué impide que caminemos como Pablo nos enseña en la Escritura? A los colosenses les escribe esto, pero no es nada más yo te estoy hablando, es mira, hazlo. Lo puedes hacer. Cristo está en tu vida, Cristo lo va a hacer. Déjate que Jesús lo haga. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ay, Pablo, ya te adornas, ¿cómo que estás luchando? ¿En dónde escribió Pablo Colosenses? En la prisión. Y él estaba allí por llevar el evangelio, por defensa del evangelio. Así es de que cuando nosotros vemos estas cartas, podemos pensar que Pablo de verdad estaba haciendo una lucha. Hermano, ¿cuál es tu lucha? ¿Qué estás luchando por la iglesia de Cristo? ¿Por tu familia? ¿Qué estás luchando? ¿Qué estás desgastando de tu vida para tu familia, para tus amigos, para los que te rodean? Eso es importante. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Versículo 1 dice, porque quiero que sepan cuál grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sabe qué? Esto habla de mucho amor, mucho amor. Les decía que vinieron unos hermanos que son misioneros. Conozco a algunos otros misioneros de otros países, están en otros países. Y
Es una lucha, en verdad, orar por ellos. Porque como no están cerca, ¿sabe qué pasa? Que no se olvida. Es una lucha pensar, ¿tendrá para comer? Le están dando de otras misiones, de otras iglesias, les mandan dólares. Si supieras que en verdad a veces no les mandan. Una lucha, Señor, yo voy a ofrendar. Pero eso es entre tú y Dios, a los misioneros que están en otros países, Dios. Pero es que hay misioneros que viven mejor que yo, eso a ti qué te importa. Es una lucha para que ellos estén bien. Pablo es un ejemplo de los misioneros. Dice Pablo, sé estar en abundancia y sé estar en escasez, en hambre. Yo conozco misioneros que han estado en Oaxaca, en Chiapas y que no tienen que comer y viven por la gracia de Dios porque gente a las que les están compartiendo les convidan algo ahí para comer y no están robustos. ¿Quieres adelgazar? Vete de misionero. No están robustos, la mayoría son delgados, algunos están enfermos, pero luchan por llevar la palabra de Dios. Y nosotros, nuestra lucha es orar por ellos, apoyarlos a ellos. Pablo está diciendo, yo lucho, sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre, de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es tu lucha, hermano, hermana? Quizás les mandas un mail, que le llaman, quizás les mandas un WhatsApp, hermano, estoy orando por ti. Hermano, hermana, espero que crezcas en las cosas del Señor. Pablo lo estaba haciendo, estaba mandando una carta. Hoy ya no se acostumbra. En tiempos pasados, iba a decir antiguos, pasados hace unos años, 20 años, 30, se enviaban cartas. Y era una calidez ver un papel escrito a mano de la persona que tú aprecias. Querido amigo, fíjate que pasó esto. Guardabas esa carta con gusto. De tus amigos, de tus amigas, se acuerdan de mí. Pablo está escribiendo una carta. ¿A cuántos tú les has mandado una notita? Oye, estoy orando por ti, te aprecio, espero que mejores. Hermano, le mando un WhatsApp, pues mándaselo. ¿A cuántos? Una llamada de teléfono. Yo a veces veo, hermanos, y no es crítica, ni estoy juzgando a nadie, pero te tardas más en hacer el WhatsApp que en agarrar y marcarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y esa calidez de tu voz y de la voz de esta persona, ¿sabes qué? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Va. Oye, ¿me permites? Voy a orar por ti. ¡Wow! Hermano, hoy tenemos la tecnología, puros WhatsApp. Hermano, háblale al hermano, a la hermana, bendícele con tu voz, bendícele con una oración. ¿Cuándo sucede esto? Cuando vas conociendo a Jesús. Señor, me siento triste, Señor, háblame. Abres la Biblia y Dios te habla. Y no sabes que hay otros que están tristes y quieren escuchar una voz que les diga, te amo, aquí estoy, voy a orar por ti. Pablo lo está diciendo, dice, para que sean consolados sus corazones y puedan tener un pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, de Dios el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres conocer de Dios? Acércate a la palabra. ¿Quieres verdaderamente conocer? Camina con Jesús. Ahí está el versículo 3. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Todo lo que les acabo de decir, dice Pablo, es para que no vengan los judíos, los esenios, los gnósticos. Mira, esto es así, mira, cambia esto, mira, cambia el otro, mira. Dice, no quiero esto para ustedes. Y esta es la bendición, estas son las cosas. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra buena fe, de vuestra fe en Cristo. Hermano, ojalá y sepas cómo están aquellos hermanos a los que amas, aquellos que tú le llamas amigos, ¿cómo están? ¿Tienen problemas? ¿Estás orando por ellos? ¿Te puedes gozar delante del Señor por ellos? Les llamas amigos, amigas, hermano, hermana, ¿sabes cómo están? Ora por ellos, platica con ellos. Versículo 6, por tanto,
de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Anden en Él. Y esto va de la mano con el versículo del capítulo 1, versículo 10. Anden en Él con dignidad, como verdaderos hijos de Dios. Versículo 7. ¿Cómo debemos de andar? Arraigados, o sea, como una raíz bien amarrada al piso. Arraigados y sobreedificados como un hogar, como una casa de piedras, todos juntos, sobreedificados en Él. Y confirmados, amacizados fuerte con la fe en Jesús. Pero ¿cómo viene esa fe en Jesús? Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe y la quieres tener bien firme en Cristo? Lee la palabra de Dios. Así como habéis sido enseñados, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Queridos hermanos, nosotros no podemos hacer nada sin gratitud. Porque si tú no das gracias es porque no has valorado, no has entendido todas las bendiciones que Dios te ha dado. Por eso al despertarnos, al acostarnos, al comer, al todo podemos de verdad decir, Dios, gracias, no me lo merezco. Soy verdaderamente inmerecedor de todas tus bendiciones. Tengo vida, tengo salud, tengo trabajo, tengo esto, tengo a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Dios, gracias, qué rico, qué riqueza tuya tan grande. Y te conozco, Dios, gracias. Hermano, nuestras vidas debían de ser una verdadera alabanza continua para la gloria y honra de Dios. Pablo lo está diciendo aquí por esta circunstancia. Hoy no tenemos físicamente a esas personas, bueno, algunas sí. No tenemos el judaísmo que está viniendo, en el cual estamos viviendo. Las ciudades en las que vivimos son muy grandes. Así es de que, pero sí hay ahora metiéndose doctrinas judaizantes. No tenemos a los gnósticos, pero tenemos tanta filosofía que se está metiendo en la iglesia. La risa santa, la prosperidad, un montón de cosas, ¿no? No tenemos a los esenios, pero tenemos la religiosidad que nos dice, tienes que sufrir para merecer. Pero si ya te lo dio todo Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición ya nos la dio. Es para dar gracias constante. Más de 100 bendiciones hay en Efesios. O 100, por ahí así. Más de 80, eso sí. Hermanos, y no las conocemos. Hay que sentarnos a ver y decirle, Dios, gracias, 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 gracias. Bendito seas tú. Gracias. Pablo preocupándose para que podamos caminar con Cristo. Vamos a orar.